¿Cómo está? Inicia temas del día. Sí, hoy no es ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes. Es domingo, día de elecciones en Venezuela. Y le proponemos un especial de temas del día. Pero vamos a comenzar con la pregunta, que en esta ocasión son las preguntas del día. Las revisamos. ¿Qué mensaje le envían al mundo los venezolanos este domingo saliendo a votar en paz? Opina, Venezuela decide. Y la segunda que tenemos para usted es una pregunta también de participación. ¿Ya fuiste a votar? Sobre todo la persona que está aquí en Venezuela. Muéstranos con foto o video cómo se han desarrollado las elecciones donde te encuentras. Vota por Venezuela, Venezuela decide, y la otra etiqueta es Venezuela. Pues bien, como le decía, hoy le vamos a presentar una emisión especial de temas del día. Nuestro tema es Venezuela, única y exclusivamente. Le vamos a contar cómo avanza la jornada en que se elige al presidente de la República y los representantes de los consejos legislativos de cada región del país. Acompáñenos. Con el tradicional cohetazo de fuegos artificiales y el toque de Diana, cientos de venezolanos salieron a las calles en horas de la madrugada de este domingo, listos para participar en esta fiesta democrática para la que más de 20 millones de ciudadanos se han habilitado. Tenemos la costumbre y es tradición ahora en adelante para todos los venezolanos que salgamos todos a luchar por la patria. La patria es nuestra y no dejaremos que ningún imperio ya aquí la pise. Venezuela ha cambiado, señores. Aquí nadie nos va a venir a imponer nada. Ni Estados Unidos, ni Colombia, ni nadie. Somos un país soberano. Aquí mandan los venezolanos. Aquí no manda más nadie. El primero en ejercer su derecho al voto fue el presidente y candidato por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro. Vamos a escuchar lo que decía después de sufragar. Los que promovieron esa locura, la locura de la guarimba, de la violencia, del crimen, no. Y fíjense cómo con el voto popular fue posible dar un paso adelante a la paz, al respeto, dar un paso adelante a un país mejor. 30 de julio, con el voto de la Asamblea Nacional Constituyente. El voto tiene un gran poder. Tú tienes en las manos, compatriota, un gran poder. Con tu voto hay paz o no hay paz. Si votas, tu apuesta completa se cumple. Hay paz, estabilidad, posibilidades de horizontes abiertos para la mejoría. Así que el voto es un instrumento tremendo de justicia, de paz, de estabilidad, y está en las manos de todos los venezolanos en esta etapa ya de remate y consolidación de esta jornada electoral. Esto lo decía mucho después de ejercer su derecho al voto porque fue el primer venezolano en votar en esta ocasión. Y aquí hablaba en calidad de presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, ejerció también su voto en Caracas. Vamos a escuchar lo que decía. Es un voto muy importante, es el voto por Venezuela. Cada voto expresa la opinión política de cada venezolano. Cada voto expresa el derecho a la autodeterminación, el derecho a decidir por nosotros mismos como pueblo. Aquí venimos, hombres y mujeres, en igualdad a ejercer un derecho. Así que el llamado es todos a votar. Cada voto cuenta por Venezuela, por nuestro futuro, por la unión, por la reconciliación. Y en Caracas nos quedamos ahora con Rolando Segura, nuestro corresponsal. Te saludo, Rolando, específicamente dónde te encuentras, cuál es el panorama. Sí, saludos Rey, en efecto, estamos ahora en el mirador del barrio 23 de enero, una de las parroquias más populosas de la capital venezolana. Acá, como en el resto de esta nación suramericana, abrieron los colegios electorales justo a las 6 de la mañana y desde ese momento se ha mantenido la afluencia a estas mesas electorales que hacen parte de las más de 34.100 mesas implantadas en todo el territorio nacional desde horas de la mañana. Nos han comentado los vecinos, los votantes, que es un proceso muy rápido, sobre todo acá en la capital venezolana, en donde se eligen solo al presidente de la República. Recordemos que hoy también en Venezuela se están eligiendo a los representantes de los consejos estadales, pero acá en la capital venezolana solo se elige al
presidente de la República. Pero vamos a conversar con una de las personas que ha estado al tanto de este proceso. Buenas tardes, su nombre, por favor. Ana María Ruiz. Ana María, cuénteme usted como vecina, como votante también, ¿a qué hora ejerció su derecho al voto? ¿Cómo valora esta jornada? Oye, yo voté como a las 9:30, pero nosotros nos conseguimos con la sorpresa que a las 5 de la mañana, y a las 5 de la mañana ya había larga cola aquí en la Unidad Educativa 23 de enero. Como todos sabemos, es el centro más grande aquí en el 23. Por supuesto, la gente se viene bien temprano para salir temprano de su cola. Pero la sorpresa hoy fue que el CNE ha implementado tanto la modernidad que ya en un minuto tú votas. Yo creo que en menos de un minuto tú votas. Tú te quedas así como impresionada de lo rápido que está el sistema. Está muy rápido, la cola por supuesto fluyó rápido. Ya ha votado cierta cantidad de votantes, pero nosotros siempre tenemos la costumbre de quedarnos aquí, vigilar nuestro proceso electoral. Está muy rápido realmente, ha venido cualquier cantidad de personas, han venido de otros sitios que les toca votar aquí y han venido de otros sitios. La gente no se ha quedado en su casa para venir a votar, la gente ha venido a ejercer su derecho al voto. Aquí en Venezuela, donde el sistema es democrático, libre y soberano del pueblo, bueno, el pueblo aquí decide. El pueblo aquí venezolano es el que decide. Y estamos decidiendo a través de nuestros votos en unas urnas electorales que nos garantiza el CNE que sean transparentes. Y ahora bien, queda poco más de una hora de proceso electoral. ¿Qué pasa en este último tramo, ya en esta recta final del proceso electoral? Bueno, aquí también estamos acostumbrados a que los que no vinieron temprano lleguen tarde. Cuando vayan a cerrar la puerta, todo el mundo sale corriendo ahí a votar. Ahorita, si tú te quedas un rato, vas a ver que va a venir la gente a hacer la cola y se va a hacer cola de la gente que va a venir a votar. Ya estamos viendo que en la tarde, después de almuerzo, hoy es domingo, después de almuerzo, ha venido más gente. Esperamos cerrar, de verdad, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, porque estamos en una fiesta democrática, pues. Y esperamos que la afluencia ahora de los que no han venido todavía pase ahora en la tarde. Muchas gracias por estas declaraciones para Telesur. Conversábamos con una de las personas de acá, de la comunidad 23 de enero, que han estado durante toda la jornada Rey siguiendo minuto a minuto este proceso electoral. Los equipos de Telesur han estado desplegados en diferentes puntos de la capital venezolana, también en otros territorios a lo largo y ancho del país, de esta Venezuela que se expresa hoy en las urnas. Ya escuchábamos lo que decía la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral justo al mediodía, cuando decía que ya el 100% de las mesas electorales estaban instaladas en todo el país, que habían recibido preocupaciones, inquietudes, pero que todas una a una estaban siendo atendidas y tomando medidas para que este proceso electoral transcurra de la manera en que lo han confirmado los propios electores, con tranquilidad, en paz, decidiendo el futuro político de esta nación suramericana. Muchas gracias, Rolando. Justamente de ese despliegue del que habla nuestro compañero, se lo vamos a poner en pantalla. Ahora con Madeleine García, que se encuentra en otra zona de Caracas. ¿Dónde específicamente, Madeleine? Te saludo. Hola Rey, seguimos aquí en Petare, es la parroquia que concentra mayor cantidad de habitantes, si se quiere, en Latinoamérica. Estamos ahora en el centro de votación José Antonio Páez. Aquí votan cerca de 1.210 personas en 3 mesas de votación. Y te comentaba que antes de un contacto contigo, las personas han venido a ejercer su derecho al voto y como escuchamos ahorita de la señora, siempre al final de la tarde llega cantidad de gente a votar, son aquellos que decidieron hacerlo ya al final, cuando ya van a cerrar la puerta salen corriendo, literalmente eso es lo que sucede. Vamos a conversar con una de las personas de aquí, de esta comunidad que ha estado acá presente. Estamos observando ahorita que, fíjate, lo que te estaba diciendo, en menos de un ratito, mientras esperábamos el pase, pues llegaron como 4 personas. Este señor que vemos allí justo en la puerta va a ejercer su derecho al voto en este momento. Y cuando bajamos las escaleras, porque este centro de votación queda como en una lomita, bueno, hay gente ya afuera, el ambiente es realmente una fiesta electoral. ¿Cuál es tu nombre y qué mensaje le das tú a las personas que aún faltan por ejercer su derecho al voto y cómo puedes describir esto que está pasando hoy aquí en Venezuela? Oye, aquí en Venezuela, mi nombre es Carolina Rodríguez, es una fiesta, la fiesta electoral, ¿sabes?
existe una participación activa de electores, porque consideramos que la mayor herramienta que tenemos los electores y electoras venezolanos y venezolanas es el voto, que está contemplado en esta Carta Magna, que es la Constitución. Y específicamente aquí, como lo dijo usted, en el Centro Electoral José Antonio Páez, ubicado en Petare Norte, se ha realizado una votación sumamente masiva en horas de la mañana, que para nosotros, no solamente la población, sino que aquí también se encuentran todos los actores políticos, tanto de oficialismo como de oposición, haciendo valer y prever que el derecho sea transparente, tal cual lo contempla la ley electoral. Esto en favor de qué? Del beneficio de la paz, en beneficio del pueblo, porque todos los venezolanos y venezolanas, eso es lo que queremos. Precisamente es una palabra que se ha repetido durante todo el día, paz. ¿Por qué es tan importante la paz? ¿Qué ha vivido Venezuela para poder, si se quiere, resguardar tanto esa estabilidad en el país? Es la verdad que hemos atravesado en los últimos años, ¿sabes? En consecuencia de la guerra económica que hemos atravesado, el bloqueo, todo lo que hemos visto también a su vez a través de materia internacional, aquí en América Latina, también lo hemos vivido de una u otra forma. Entonces nosotros los venezolanos no queremos que eso ocurra en nuestra patria. Preservar la paz es lo más importante. La paz es lo más importante. Ahí estaba nuestra compañera Madeleine García conversando con una electora, pero la coyuntura nos lleva a Caracas, justamente donde está ofreciendo declaraciones Diosdado Cabello desde el comando de campaña Simón Bolívar. Y también una gran lección para los que desde otros territorios y otras naciones se han dedicado profundamente a la crítica de la democracia venezolana, una democracia distinta, una democracia que es en esencia participativa y protagónica. Da gusto revisar las transmisiones y ver las caras de la gente cuando está tomando la decisión de ir a votar. Un proceso sumamente rápido, un proceso sumamente ágil y además un proceso sumamente transparente, un proceso que no da lugar a dudas. Mientras nosotros podemos votar en un minuto, nos presentamos en el centro y votamos en un minuto. Por ejemplo, ya hay gente en Colombia pensando en dónde va a sacar la fotocopia para votar, porque votan con una fotocopia y luego critican nuestro proceso. Vamos a lo que tenemos que hacer, todas las estructuras al remate final, al remate para que la jornada victoriosa termine, bueno, con toda la grandeza que debe terminar una jornada de este tipo. A esta hora nosotros podemos sentirnos satisfechos y orgullosos de lo que ha ocurrido, pero vamos al remate, porque tenemos que seguir callando y acallando las voces que presagiaban sobre Venezuela violencia, que presagiaban abstención, que presagiaban cualquier locura posible. Hoy nuestro pueblo ha dado una gran demostración, tanto el pueblo chavista, el pueblo revolucionario, como el pueblo opositor. De eso nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos. Si hay alguna pregunta, por favor. Iniciamos el ciclo de preguntas con Rafael Camacho de Venevisión. Buenas tardes, constituyente. Una interrogante, ¿cómo? Ya nos dijo cómo había visto el proceso. En su recorrido por los centros, vimos que estuvo en el estado Monagas esta mañana, ejerciendo su derecho al voto. Los candidatos contendores al presidente Maduro, Henry Falcón y Javier Bertucci, respectivamente, han hablado de algunas irregularidades, han reiterado la cuestión de que los puntos tricolor, como se les ha llamado, están muy cerca del perímetro de los centros de votación. La opinión del Comando Simón Bolívar, la opinión suya, por supuesto, en esta tarde, luego de lo que hemos visto durante todo el día. Mira, nosotros estuvimos en Anzoátegui, en Monagas, también pasamos por algunos centros de Anzoátegui y hemos estado revisando cómo ha sido toda esta hermosa jornada. Que los candidatos de la oposición, Bertucci y Henry Falcón, expresen que los puntos tricolor están muy cerca, es como la excusa, ¿no? A falta de votos tengo declaraciones. No es, por lo menos donde yo fui no estaba ocurriendo eso. El CNE dio instrucciones y
Los centros de votación estaban custodiados por el Plan República y los puntos tricolor estaban a una distancia de unos 200 metros de cada centro. Ahora, la realidad política es que el pueblo se mueve. Eso no lo puede tratar de apagar nadie. Y ocurrió. Y la realidad política, si uno le puede responder directamente al señor Bertucci y al señor Henry Falcón, es que el pueblo chavista se movió y se está moviendo. Y ahorita estamos llamando a nosotros a un remate. Estamos hablando de una cosa que se hace normalmente en cada elección. Yo me imagino que cuando ellos dan este tipo de declaraciones es para tratar de justificar, bueno, que su gente no se ha movido. Bueno, en verdad nosotros no podemos hacer nada por ello. Nosotros vamos a seguir trabajando en lo que nos corresponde. Ojalá, mira, esta gente que participó como candidatos tengan la hidalguía de reconocer lo que está ocurriendo en la calle. Un pueblo que sale a votar a pesar de todas las adversidades. Y un pueblo que va con un resultado electoral que le corresponderá al CNE, pero ya esto es un triunfo enorme. Tratar de mancharlo con que tengo al punto tricolor a 193 metros y es a 200, es como medio triste ese tipo de excusas, ¿ves? De todas maneras, igual, nosotros, si eso estuviera ocurriendo, nosotros dimos las instrucciones que en cada punto tricolor estuviera a 200 metros, al menos a 200 metros los centros de votación. ¿Tienen derecho a quejarse? Sí, tienen todo el derecho a quejarse. Ahora, lo que nosotros también tenemos derecho es a organizar a nuestra gente para que nuestra votación sea mucho más ágil, nuestra votación sea más eficiente, que es una de las cosas que hemos venido trabajando desde hace muchísimo tiempo, hacer más eficiente el instrumento del voto. Por eso ahorita, en este momento, ¿qué es lo que toca, Camacho? Javier, ¿cómo? Rafael Aníbal, perdóname, Camacho. ¿Qué es lo que toca ahorita? A escasos momentos del cierre, llamar a máxima movilización para que todos los que están en su casa, todas las estructuras echen, como dice uno, el resto, porque tendremos una elección presidencial dentro de 6 años. Las elecciones aquí, a pesar de que las hacemos muy constantemente, la próxima elección presidencial será dentro de 6 años. Entonces echemos el resto ahora y así, mira, gana todo el mundo, gana Venezuela. ¿Quiénes pierden en verdad? Los que han apostado por el desastre de este país, que una vez más pareciera que salen derrotados, no tengo ninguna duda. Gracias. La segunda pregunta la realiza el periodista Kevin Hill por Unión Radio y Televen. Buenas tardes, primer vicepresidente. Buenas tardes, Kevin. Mi pregunta va enfocada en lo siguiente. ¿Cuál sería, basados en la pregunta del colega Rafael Aníbal, cuál sería el panorama de las denuncias que ha realizado el candidato Javier Bertucci y Henry Falcón? ¿Cuál sería el panorama que se presentaría a partir de mañana 21 de mayo, tomando en cuenta que se podrían desconocer los resultados de resultar vencedor el aspirante Nicolás Maduro? Muchas gracias. Mira, Kevin, gracias por la pregunta. Pongámoslo así en términos prácticos y a la luz de la verdad. ¿En qué afecta eso la votación? Nada. En nada. El proceso de votación, usted tiene que presentar su cédula. Usted pasa por una herradura, pone su huella dactilar, pasa al sitio donde va a votar y vota. Después firma y pone su huella dactilar. ¿En qué le afecta? En nada. Eso no afecta absolutamente en nada. Nosotros, como fuerza política consciente y evitando, por supuesto, a todo trance, que ellos tengan alguna excusa, accedimos. Pero eso en verdad no afecta nada. Nada. Ni afecta nada que yo esté llamando ahorita a que vayan a rematar. Y además es una instrucción que le estoy dando a todas las fuerzas políticas relacionadas con nosotros. No afecta nada. ¿Tú sabes qué afecta? La falta de voto. Eso sí. No fuimos nosotros los que llamamos a la abstención. Quienes están llamando a la abstención es gente de la oposición. Deben estar bravos con la gente de la oposición, no con nosotros. El chavismo está saliendo a votar como lo ha hecho siempre y va a seguir saliendo a votar, de lo cual nos sentimos no solo orgullosos, sino enormemente satisfechos de la estructura que para tal fin se ha logrado. Que el 21 mañana, yo no creo, en verdad, que ellos vayan a tomar como cosa fundamental que los puntos tricolores están muy cerca de los centros de votación, porque eso no afecta absolutamente en nada. No tiene nada que ver. Pasaste por el centro, yo llevo mi control.
Yo a estas alturas pudiera darte un número de gente que ha votado. ¿Por qué? Porque yo tengo mis puntos tricolores y el Partido Socialista Unido de Venezuela está organizado. Yo no tengo la culpa que Alianza Progresista no esté organizado, o el partido del señor, ¿cómo se llama? Bertucci, o Copey, o el MAS. Yo no tengo la culpa de eso, no la tenemos. Nosotros tenemos una estructura política, mira, que va hasta la última calle de Venezuela, la tenemos registrada. Pero eso es un trabajo político no de un día, es un trabajo político de mucho tiempo, que lo hemos venido haciendo. Inclusive, eso lo iniciamos nosotros, creo, la última fase, la iniciamos en marzo. Hay unas declaraciones al compañero Ameliac, pero es el partido con todas las VC, con todos los CLP, con todos los patrulleros y las patrulleras. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. O sea, eso no tiene nada que ver con los puntos tricolor. La votación, el nivel, porque yo puedo poner puntos tricolor y si no va nadie, ¿qué hago? Votos. Lo importante es voto. Pueblo. Lo importante es pueblo. Entonces, es una excusa chimba, muy chimba. Además, yo creo que a quien le hace daño es a ellos poner ese tipo de excusas. Uno debe tener mucha hidalguía para reconocer lo que está ocurriendo. Ellos saben lo que está ocurriendo. Venezuela entera sabe lo que está ocurriendo. El pueblo está votando. Poner ese tipo de excusas no es bueno para el propio proceso democrático que vivimos en Venezuela, y más para un pueblo que ha dado muestras contundentes y ganas de seguir adelante. Gracias, Kevin. Tercera y última pregunta la realiza la periodista Carolina Ojeda de la Agencia Venezolana de Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. Bueno, me gustaría saber primero cómo ha sido el funcionamiento de la maquinaria de los partidos que respaldan al candidato Nicolás Maduro, y también de qué manera se están articulando para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto. Gracias. Gracias, Carolina. Bueno, yo puedo hablar por el Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿no? Puedo hablar con mucha, no sé si el término es adecuado, propiedad, porque de ahí milito y tengo una gran responsabilidad. Y por eso ahorita que yo me pare en este momento a darle la instrucción a todas las VC saben lo que tienen que hacer. Eso lo sabemos hacer. Lo hicimos en el mes de diciembre para las elecciones de alcaldes, lo hicimos en el mes de octubre para las elecciones de gobernadores, lo hicimos en el mes de julio para las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente y a cada evento político electoral que tenemos. Y ha funcionado. Los reportes que tenemos nosotros son extraordinarios desde nuestro partido. Yo estoy seguro que el Partido Comunista, el Partido Patria para Todos, Podemos, el MEC, ORA, Alianza para el Cambio, ¿quién se me queda? Tupamaro, tienen una estructura también, y no solo tienen una estructura, sino que tienen sus métodos. Nosotros tenemos los nuestros, que hemos puesto a la orden de todo el gran polo patriótico. Y con respecto, tú sabes que en los centros electorales, no solo las personas con algún nivel de discapacidad, sino a las personas mayores se les da prioridad, se les concede pues la prioridad, y hay una gran ventaja, Carolina, es que este proceso es muy rápido. En mi casa votamos 4, fuimos a votar y en 4 minutos 4 votos. Eso es cayendo y corriendo, pues. Uno entra, inmediatamente vota, listo. Y se consolida la decisión de cada persona de ir a votar, de manera que el tiempo de espera de aquellas personas con algún nivel de discapacidad o mayores es muy poco. Sin embargo, tenemos el mecanismo que ellos tienen prioridad en las colas. Hoy, mira, Venezuela está, en verdad es una jornada histórica de fiesta, con todos los ataques, con todos los intentos del imperialismo. No, nosotros no hemos caído en provocaciones. Nada nos iba a sacar de nuestro centro, y nuestro centro era estas elecciones, y son estas elecciones. Ya en pocas horas el CNE dará unos resultados. Nosotros vamos, lo hemos dicho, miran, todas las elecciones, resultados que ofrezca el árbitro electoral, nosotros los hemos reconocido, inclusive cuando hemos perdido. Aquí nosotros perdimos las elecciones de la Asamblea Nacional y las reconocimos. Que ellos no supieron hacer nada con ese triunfo, eso en verdad da tristeza, que no sepan administrar una victoria.
Nosotros ¿qué hicimos? Nos reorganizamos, sacamos las cuentas, nos evaluamos, nos autocriticamos y seguimos adelante. Y ha habido otros procesos, constituyentes, gobernadores, alcaldes y ahora las elecciones presidenciales. A esta hora, ¿qué hora es ya? 5. Bueno, remate perfecto. ¿Cuánto? Remate perfecto. Que nadie se quede en casa, venezolano, venezolana, vaya y vote por quien usted quiera. Por quien usted quiera, vote. Vote por Venezuela, vote por la paz, por la tranquilidad. Eso es una opción que está allí abierta, pero también le decimos a nuestra gente, ya remate perfecto, victoria perfecta, triunfo perfecto, paz perfecta para este país. Ojalá esto sea entendido por los factores que han llamado a la violencia, han llamado a la abstención, con el apoyo internacional de algunos países. Muchísimas gracias a todas y a todos. Al remate perfecto, camarada. Ha culminado la ronda de preguntas. Diosdado Cabello, desde el Comando de Campaña Simón Bolívar, aquí en Venezuela. Seguimos indagando cómo está la calle, nos lo cuenta a continuación Ian Bruce, otro de nuestros corresponsales. Saludos, Ian. ¿Dónde estás? Buenas tardes, Rey. Aquí estamos en Catia, en el este de Caracas, en Lomas de Urdaneta, la parte arriba de Catia. Y atrás de mí, en la escuela, sigue un flujo. Una hora para el cierre de esta votación. Siguen llegando gente. Sobre todo es un ambiente muy buen humor. Comemos en la ciudad durante todo el día, desde Petare hasta Catia. Un ambiente muy tranquilo, de muy buen humor, la gente así votando con conciencia, sin apuro, sin mayor trastorno. Aquí para hablar de esto con nosotros está uno de los presidentes de aquí, Hayskel Mujica. Hayskel, cuéntenos, usted fue los primeros a votar, ¿no? A las 6. ¿Cómo fue el día? Ajá. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue la cena aquí? No, muy bueno. Nuestro centro electoral es todos activos, todas las máquinas trabajando y bueno, nuestro pueblo ejerciendo su derecho al voto, decidiendo quién quieren hoy, quién sea el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y el proceso de votación, cómo fue? ¿Fue rápido? ¿Fue fácil? Demasiado rápido, muy fácil. Entras, la gente te atiende con mucha amabilidad, hace ejerce tu derecho al voto y después, bueno, puedes continuar buscando los demás votos que necesitamos. Y ustedes ya tienen mucha práctica en esto, ¿no? Sí, ya, Lomas de Urdaneta completa se ha movilizado desde las 5 de la mañana. Todo nuestro centro electoral en nuestro pueblo está bajando a decidir quién hoy quiere, quién sea el presidente de la República. Ya no va a decidir nadie que no sea el pueblo soberano. ¿Y usted piensa que alguna gente han dejado para el final del día para votar o no? Sí, casi mucha gente ha dejado y va a votar casi a las 5 o 6 de la tarde. Bueno, nuestros centros electorales seguirán abiertos hasta que no termine de votar nuestro último persona, pues, que quiera ejercer su derecho al voto, como lo dice el CNE. Bueno, Hayskel, muchas gracias. Estamos hablando con Hayskel Mujica aquí en Lomas de Urdaneta de Catia. Y como dijo ella, o sea, hubo colas bastante grandes durante la mañana, Rey. Obviamente, como siempre pasa, durante las horas del mediodía, comienza la tarde, baja un poco la asistencia, pero lo que hemos visto en Petare, igual aquí, un cierto reflujo de gente hacia en las últimas horas de la votación. Muchas gracias, Ian, por este reporte. Hasta muy pronto. Ian Bruce nos acompaña entonces desde Catia, el oeste de Caracas. Recordamos las preguntas del día. Vamos a ver. La primera la tenemos aquí. ¿Qué mensaje le envían al mundo los venezolanos este domingo saliendo a votar en paz? Opina, Venezuela decide. Vamos a ver la segunda. Participa, ya fuiste a votar. Muéstranos con foto o vídeo cómo se han desarrollado las elecciones donde te encuentras. Vota por Venezuela. Y evidentemente nuestra imagen del día está en Venezuela, donde se vive esta fiesta electoral. Los centros de votación de todo el país reciben a quienes con su voto avanzan por el camino de la paz y la tranquilidad. Con estas imágenes nos vamos a la pausa.
Estamos de regreso. 4 candidatos disputan la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela este domingo. Todos ellos ejercieron su voto durante la mañana. Y el primero fue el candidato a la reelección por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro. Vamos a escuchar qué decía en ese momento. Y hoy es un día histórico. Que nadie se pierda este día histórico. A levantarse tempranito, los que no se han levantado. A prepararse en familia. Hoy tiene que ser un día de la familia democrática venezolana. Un día de todos y de todas. Un día de celebración. ¿Qué celebramos? Celebramos la libertad republicana que disfruta nuestra patria. La libertad de opinión, de acción, de movilización, de pensamiento y la libertad de elegir. ¿Quién elige hoy en Venezuela? Elige el pueblo, eliges tu mujer, eliges tu hombre, eliges tu trabajador, eliges tu joven. Ustedes son la soberanía. El soberano en Venezuela es el pueblo. Y hoy elige. Hoy es un día de fiesta electoral, de participación. Cuidemos todos los centros electorales. El segundo en votar fue Javier Bertucci, candidato del Partido Esperanza por el Cambio. El pastor evangélico votó en el estado Carabobo y esto dijo. Oportunidad. Yo le sigo llamando a todos los electores venezolanos, a todo el pueblo venezolano. Vamos a salir a votar. Más tarde lo hizo Henry Falcón, candidato de Avanzada Progresista. Asistió a un centro electoral del estado Lara. Veamos sus palabras. Queremos convocar al país para que por esta vía, en esta ruta democrática, constitucional, es decir, electoral, nosotros le demos salida y no se imponga en esta patria nuestra la violencia. Finalmente, el candidato por el partido Unidad Patriótica Popular 89, Reinaldo Quijada, ejerció su derecho al voto en el estado Miranda. Vamos a escucharlo. La lucha que sectores de la oposición han hecho, por supuesto, es una opción y uno tiene que respetarla. Pero nosotros hemos señalado reiteradamente también que una de las debilidades de esa lucha internacional es que muchos de los voceros, presidente y expresidente que se refieren a Venezuela no tienen mucha autoridad moral para hacerlo. Sus gestiones no han sido las más adecuadas. Entonces nos corresponde a los venezolanos y a las venezolanas dar la lucha y dar la pelea a lo interno del país. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ofreció un balance parcial de cómo venía transcurriendo la jornada. Vamos a rememorarlo. Para las 7:30 de la mañana estábamos cerca del 100% de apertura de todo el país. En algunos casos se tardó un poquito más, en algunos casos, como siempre, hay problemas telefónicos para conocer, para que nos llegue la información, por ejemplo, en sitios alejados, en Amazonas, en estado del Tamacuro. Eso es normal. Momento del análisis en esta emisión especial de Temas del Día. Desde el set especial de Telesur en el centro de Caracas, nuestra compañera Tatiana Pérez muy en breve nos va a ofrecer esa valoración de la mano de un analista. Nos vamos entonces a otra pausa. Estamos de vuelta en breve. Tal como le habíamos prometido, nos trasladamos ahora a nuestro set especial en el centro de Caracas con mi compañera Tatiana Pérez, quien tiene un invitado en esta ocasión. Bueno, como lo has tenido a lo largo de la jornada. Tati, ¿cómo estás? Hola Rey, muy bien, así es, ya te cuento quién es mi invitado. Y con respecto a la pregunta del día, aquí de una vez vas a tener la primera respuesta. Se trata de Jorge Mazarovich, ex embajador de Uruguay en Venezuela y Cuba, acompañante internacional, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Uruguay. Jorge, un placer, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, el gusto es mío, una alegría compartir este día con ustedes, ahora también con toda la audiencia de Telesur, y ver cómo, faltando menos de una hora para el cierre de las mesas electorales, cuando en muchos lugares, incluido mi país, porque me están llegando noticias por otro lado desde el Uruguay, se está hablando de que en Venezuela hay clima de guerra y cosas por el estilo. Hemos recorrido absolutamente todos los lugares donde hemos querido estar, todos los observadores de más de 80 países y acompañantes.
y hemos encontrado lo que caracteriza al pueblo venezolano. Se están realizando con perfecta calma la elección, absolutamente en orden, sin ningún tipo de incidentes ni de problemas, y faltan 45 minutos para el cierre de las mesas, que como todos sabemos, y ustedes han informado siempre, en caso de que haya una cola esperando para votar, continuará como sucede en la inmensa mayoría. Hasta ahora ha sido un balance de mucha tranquilidad. Absolutamente. La pregunta en temas del día, ¿qué mensaje le envía el pueblo de Venezuela al mundo con este proceso electoral? Te lo pregunto. Yo creo que el pueblo venezolano nos está enviando al mundo entero un mensaje profundo y de un gran contenido con relación a su absoluta voluntad de paz, a su disposición para efectivamente encontrar por el camino del diálogo, de la expresión democrática, soluciones para muchos de los agudos problemas que están planteados en Venezuela, no todos, ni mucho menos responsabilidad de los venezolanos, sino además es también un mensaje de dignidad. Aquí a nuestra espalda tenemos a Monte Ávila o al Guaraira Repano, para darle el mejor nombre que corresponde. Y yo pienso que esta extensión y esta altura es la expresión de la dignidad, de la firmeza y de la unidad democrática y por la paz del pueblo venezolano. Y nos sentimos absolutamente consustanciados con ese mensaje. Ojalá algunos oídos que parecen estar cerrados, y no me refiero al imperialismo, porque no está dirigido en esa dirección el mensaje, ni están ellos en condiciones de recibirlo, porque tienen una política de guerra y de agresión. No les interesa, pero en América Latina sí es importante el mensaje. Nuestros pueblos y muchos de los gobiernos, que sin duda algunos están tomando caminos que yo me permito, que es una opinión mía, están tomando caminos absolutamente equivocados, injerencistas, que no corresponden. Creo que también lo que en la mañana, muy temprano, cuando votó el presidente Nicolás Maduro, lo decía, el diálogo está abierto también en esa dirección, además de que el diálogo en primer lugar, como corresponde, lo replantea para comenzarlo de inmediato, después de esta noche, con las fuerzas políticas y sociales y todo el pueblo venezolano. Pero es también dirigido a algunos gobiernos con actitudes que no podemos comprender. Y además están cometiendo un gravísimo error contra sus propios pueblos y contra la historia de nuestra América Latina. ¿Por qué, Jorge? Porque la nuestra es una historia de integración y es un futuro necesario de integración. Y no es posible que haya gobiernos en nuestro continente. Yo lo que digo que es imprescindible que dejen de ser piezas en el tablero que armaron los norteamericanos y las grandes multinacionales en el mundo y pasen a ser parte integrante de este inmenso clamor de los pueblos norteamericanos por mejorar sus condiciones de vida, por terminar con el hambre, con la miseria y por hacerlo en paz, porque solamente los perros de la guerra pueden querer enfrentamiento entre los pueblos y solamente los perros de la guerra pueden querer promover, como lo han hecho y lo continúan haciendo, enfrentamientos, por ejemplo, entre los venezolanos. Y es que es muy paradójico. Tenemos aquí a la vecina Colombia, más de 50 años de un conflicto armado interno que se ha internacionalizado. Ejemplos no solamente hay en estas fronteras, sino mucho más. Centroamérica, por ejemplo. Así que cuando se ha pensado en que se está avanzando en ese proceso de paz, cuando América Latina se decide por parte de pueblos y gobiernos desde UNASUR y desde CELAC que es una zona de paz, ¿por qué entonces ahora esos gobiernos dan ese paso atrás y hacen exactamente eso que estás diciendo? Bueno, algunos de los gobiernos de América Latina, por ejemplo los integrantes del Grupo de Lima, para llamar a algunos, están en este encuadre de una gran ofensiva imperialista en el marco de un mundo extremadamente tenso, en una situación que probablemente sea de las más graves que se han vivido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. No nos olvidemos que en este momento estamos hablando de la calma que reina en toda Venezuela y aquí en Caracas, donde estamos en particular.
con elecciones como corresponde por la expresión democrática, pero están cayendo bombas en Siria o amenazas contra Irán o cosas por el estilo. Entonces, el intento del imperialismo norteamericano y de las oligarquías a su servicio de volver a tener una América Latina que sea su patio trasero fracasará, porque hay una disposición de los pueblos y, en definitiva, aun cuanto cueste mucho esfuerzo, muchas luchas y muchos sacrificios, vale la pena todo lo que podamos hacer los pueblos latinoamericanos para enfrentar esta ofensiva, detenerla. Y cuando hablamos de ofensiva nuestra, no hablamos de dolor, de guerras y de ataques traicioneros. Hablamos de esperanzas, de sueños a concretar. Hablamos de la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos y de los que vendrán. Hablamos de justicia, hablamos de paz. Hablamos de terminar con cualquier expresión de represión. Hablamos de producción. ¿Y todo esto, de Jorge, pasa por la complementariedad. estabilidad de Venezuela? Bueno, sin la estabilidad en Venezuela es muy difícil este proceso que deseamos tanto en la América Latina. Algunos pueden decir, está hablando así este hombre porque está en Venezuela. No, esto lo decimos porque estamos absolutamente convencidos de eso. Yo creo y estoy convencido de eso, nosotros estamos convencidos de eso, de que la paz en Venezuela, la solución de los problemas que el pueblo venezolano tiene planteados, algunos de ellos, muchos de ellos, traídos desde afuera y agravados en los últimos días, serán un aporte sustancial para buscar nuevamente una integración que está golpeada en América Latina después de haber encontrado puntos muy altos, como podría ser la UNASUR, la CELAC, pero además una integración, se puede decir como la soñó Chávez, por supuesto como la soñó Chávez, pero la practicó también. Una integración de complementariedad. Nosotros no estamos pensando en una competencia despiadada. Eso alcanza y sobra con lo que hacen las multinacionales y las oligarquías que defienden ante todo sus intereses. Alcanza y sobra con los tratados de libre comercio, que de eso conocemos bastante en nuestros pueblos. Jorge, déjame preguntarte algo también. En medio de esta paz, cuando vemos todos los centros electorales 100% abiertos, avanzan en total normalidad. En Uruguay se presentó un incidente que te tiene muy preocupado, porque un grupo de ciudadanos venezolanos intentaban ingresar a su centro de votación que estaba en la embajada, otro grupo fuera no lo permitía, y eso te preocupa especialmente porque por el apoyo que puedan tener interno o porque haya algún apoyo internacional. No, me preocupa los videos, la situación que he recibido por videos que me han enviado compañeros desde Montevideo. Me preocupa por la dignidad del pueblo uruguayo, que es mucho más importante, y por el derecho que tienen los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Uruguay para votar. No estamos hablando de alzamientos, de violencia, estamos hablando del voto, del que tanto nos han hablado, pero cuando no les conviene no les sirve para nada, entonces hacen barbaridades. Este grupo de venezolanos, pero vinculados con sectores de la derecha y la ultraderecha en Uruguay, intentaron en Montevideo, en el correr de algunas horas de la mañana, el mediodía y la tarde de hoy en Uruguay, impedir que ciudadanos venezolanos que llegaban a votar donde corresponde, en la Embajada de Venezuela, pudieran hacerlo. Esto no lo han logrado crear un clima para nada positivo. Por supuesto, el gobierno uruguayo ha puesto las vallas correspondientes, la policía del Uruguay, para impedir esto, para que los ciudadanos venezolanos se expresen como lo deseen, Tatiana. No se trata de imponer que así, no, como lo deseen. Pero cualquiera que piense que el pueblo uruguayo se va a quedar cruzado de brazos ante ataques, ante la dignidad, para la dignidad, la soberanía, la autodeterminación y la presencia física de Venezuela con su embajada, con su embajador y todos los compañeros que están, y el símbolo que eso significa en Uruguay, que lo vayan sacando con peine fino. Que no nos inventen guarimbas en Montevideo, porque con los asesinatos que cometieron en Venezuela alcanza y sobra para que todos sepamos de qué se trata. Yo no estoy acusando a los venezolanos que están en Uruguay. Acá vinieron miles de uruguayos
cuando la dictadura fascista asoló el Uruguay. Y fueron miles de uruguayos y fueron recibidos con los brazos abiertos. Nada tenemos contra ciudadanos venezolanos que lleguen por su decisión al Uruguay. Pero no permitiremos que nadie piense que el pueblo uruguayo, los trabajadores, los estudiantes, otros sectores sociales, va a quedar cruzado de brazos ante él. ¿Qué son amenazas? No. Es disposición de dignidad, de soberanía y de solidaridad con Venezuela. Solidaridad con el pueblo y con el gobierno venezolano. Sin duda. Así te despido. Muchas gracias, Jorge. Un placer y buenas tardes. El agradecido soy yo. Un gran abrazo. Esta noche espero que, con los resultados a la vista, festeje quien tenga que festejar, acepte el que tenga que aceptar y Venezuela encuentre el camino de paz que todos deseamos. Así es, muchísimas gracias. Rey, con esta reflexión de Jorge Masarovich, ex embajador de Uruguay en Venezuela, te despido. Así avanzamos desde este set exterior de Telesur Noticias, ubicado en el centro de esta capital suramericana, aquí en Caracas. Un momento más del análisis. Cuando quedan solamente 40 minutos para el cierre de las mesas de manera oficial, veremos si se extiende tal como lo plantea la Constitución. Hasta entonces, Rey. No quería despedirte, Tatiana, sin antes compartir contigo un reporte que me llega por Twitter muy a propósito de lo que estabas dialogando en este último momento de la entrevista con tu invitado. Dice este usuario: en Tenerife, Islas Canarias, fuera del centro de votación, opositores insultaban, grababan las caras de los valientes que iban a votar, amenazas e incluso casi llegando a la agresión física. Estos son los demócratas. Así están las cosas, Tatiana. De todos modos, hay que resaltar que en este país, ¿sí? Claro, eso te iba a decir. Lo importante, Rey, es que se ejerce el derecho al voto y que hay pueblos del mundo que acompañan a Venezuela. Es correcto, tienes toda la razón. 1.000.000 de gracias por esa entrevista, Tatiana. Hasta la próxima. Tatiana Pérez, desde el set especial de Venezuela en el centro de Caracas. Y bueno, los comicios presidenciales de este 20 de mayo son presenciados por acompañantes e invitados internacionales. Ahí veíamos a uno. Entre ellos destaca el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien resaltó que el único observador y supervisor de las elecciones es el pueblo. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación para acompañar el proceso. Nuestros pueblos no necesitan supervisores, observadores extranjeros, ni latinoamericanos y peor, extrarregionales, ¿no? Como algunos acostumbraban, enviarnos misiones de observadores, tratándonos como colonia. El observador, el supervisor es el propio pueblo. Nosotros vinimos a acompañar una fiesta democrática y hasta ahora pues la impresión es extraordinaria. Vengo a visitar el primer centro. Al Consejo Nacional Electoral nos vamos a continuación con nuestro colega Juan Carlos Rosso. Hola, Juan Carlos, ¿qué es lo último? Rey, gracias. Bueno, son las 5:25, tiempo local en Caracas, la capital de Venezuela. Veíamos allí declaraciones de uno de los integrantes de estos 150 acompañantes internacionales. Lo último, bueno, estamos a la espera de un próximo balance por parte de las autoridades electorales. El más reciente lo daban cerca del mediodía, tiempo local en Venezuela. Era la propia presidenta de este Consejo Nacional Electoral, la doctora Tibilcia Lucena, quien ofrecía ya nuevo balance luego de ejercer su derecho al voto. Hasta ese momento decía, bueno, hasta el momento todo está transcurriendo, Rey, con total normalidad. Hay masiva afluencia de votantes, decía la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Destacaba que se habían registrado pequeñas incidencias, sobre todo en el estado Zulia, eso es al noroccidente de Venezuela, en la frontera con Colombia. Decía, bueno, allí se han registrado una persona que ha estado acompañando a varios votantes en reiteradas oportunidades y bueno, ya le hicieron el llamado correspondiente de que esto no estaba permitido en el registro electoral ni en las leyes electorales de Venezuela. También destacaba, bueno, la paz con la que se estaba ejerciendo este derecho al sufragio, que comenzaba muy temprano en Venezuela a las 6 de la mañana tiempo local y que bueno, se va a mantener durante toda esta jornada. Ya quedan prácticamente 35 minutos para que los venezolanos acudan a las urnas. Ahora, siempre y cuando los centros de votación que pasadas las 6 de la tarde aún registren votantes en cola, bueno, aún deben permanecer con las puertas abiertas para que todas estas personas que aún siguen en cola, en fila, pues sigan y puedan ejercer su derecho al voto. No se demora más de un minuto, minuto 30 ejerciendo este derecho. El venezolano, el votante, lo que tiene que hacer es entrar hasta el centro de votación. Allí, una vez adentro, lo que tiene que hacer es entregar el documento de identidad para que lo revisen, para que lo chequeen en toda la planilla y posteriormente seguir los pasos a la herradura
y hasta que por fin ya puede ejercer el derecho al voto. Y en todo este recorrido, Rey, no se demora más de 1 minuto 30. Han hablado las autoridades electorales, así como han hablado las autoridades de gobierno. Destacaba hace algunos momentos en servicios informativos de Telesur, bueno, la declaración del propio presidente de la República, también hablaba el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y también demás integrantes de la comitiva de gobierno, y todos coincidían en el civismo democrático que ha caracterizado esta elección, la número 24 ya en más de 19 años que tiene gobernando el socialismo en Venezuela. Y hay que destacar además, Rey, que en menos de un año estas son las elecciones, las cuartas elecciones que se hacen en este país. La primera fue la de la Asamblea Nacional Constituyente en julio anterior, luego vinieron elecciones para gobernadores y después en alcalde en octubre y diciembre, y ahora estas, las del 20 de mayo, donde se está escogiendo al presidente de la República y también se están escogiendo a los 251 legisladores regionales. Reiteramos entonces el llamado y la declaración que han hecho algunos de los acompañantes internacionales. Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, que está de alguna u otra forma liderando junto a José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno español, esta comitiva de acompañantes internacionales, bueno, coincidían en la forma pacífica en la que se ha desarrollado esta elección. También llamaban a los diferentes votantes a ejercer su derecho al voto, porque es, bueno, un derecho que está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hacía lo propio también el integrante del Europarlamento, estamos hablando de Javier Couso. Él destacaba el comportamiento cívico en estas elecciones. Además, algo que destacaba la presidenta del Tribunal Electoral venezolano ante su intervención a la prensa era que en reunión que ella había sostenido ya con los diferentes acompañantes internacionales, también con los diferentes observadores nacionales, era que todos coincidían en que esta elección prácticamente no se prestaba a ningún fraude, y allí daba entonces pie para destacar el blindaje de estos comicios que se están realizando durante esta jornada, así como los diferentes comicios que se han realizado en Venezuela con el voto automatizado, Rey. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos entonces a recordar nuestra pregunta del día. Tenemos respuestas. Esta era la primera, dice: ¿qué mensaje le envían al mundo los venezolanos este domingo saliendo a votar en paz? ¿Opinas? Una pregunta de opinión, y vamos a ver las respuestas que hemos recibido. Dice Alexa que somos un país soberano y nadie, mucho menos monarquías y países antidemocráticos, nos va a impedir decidir nuestro destino. Ese derecho nos lo hemos ganado, no fue un regalo, y lo defenderemos a toda costa. Otra más, esta de Luis de Jesús, dice que la democracia electoral se impone a la violencia opositora, que los problemas internos de Venezuela se resuelven en casa y que son los venezolanos los únicos aptos para escoger su futuro. También nos escribió Guillermo Lescano: mensaje, viva la democracia, datos, la gente avala este modelo, adhiere a la paz, ama a su vecina, el mejor pueblo es el venezolano, saludos, patria grande. Y por último, esta de Joaquín, que dice que Venezuela es un país soberano y solo su pueblo debe decidir su rumbo. Muchísimas gracias por haber participado en nuestra pregunta del día. Vamos entonces a ir cerrando esta emisión especial de Temas del Día.